Hola, Dios les bendiga a todos. Aquí estamos una vez más para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Queremos traer un nuevo mensaje esperando que sea de bendición para todas las personas que lo vayan a escuchar. Y el tema que vamos a tocar en esta ocasión le hemos titulado Una luz del cielo. Vamos a leer un pequeño pensamiento antes de iniciar con la palabra. Dice: el ser humano pasa por esta vida muchas veces carente de un propósito. Su existencia podría verse como una simple consecuencia de un acto sexual entre un hombre y una mujer. O tal vez pueda ser producto de dos personas que se aman y desean procrear una familia. Pero a pesar de ello no logran entender cuál fue la fuerza que le infundó el aliento de vida, ya que el único que da el aliento de vida solamente es Dios. Y para esto lo vemos desde Génesis capítulo 2, verso 7, que dice la palabra de la siguiente manera: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios crea al hombre en el huerto, Dios es el que le da el aliento de vida. Y así cada niño que es fecundado, la vida el que la pone es Dios. Es muy importante dejar esto muy en claro, que el aliento de vida le pertenece única y exclusivamente a Dios. Por ende es muy importante saber que todo ser humano tiene un llamado a reencontrarse con su Creador. Pero lamentablemente muchos hoy en día caminan según sus pensamientos, movidos únicamente por sus deseos y sus vicios y sus concupiscencias. Quienes viven de esta manera caminan en una oscuridad la cual podría prolongarse eternamente en un tormento eterno. Cuando Dios le dice al hombre que si él ha de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, el día que haga esto ciertamente morirá, Dios se refería a que en ese momento él sería separado de Dios. Así es que cuando el hombre camina separado de Dios, está muerto espiritualmente. Y si no logra volver a Dios, entonces morirá eternamente. Como el hombre se extravió en su regreso a Dios, Dios le envía un camino de regreso a Él. Y este camino lo encontramos en San Juan capítulo 14, versículo 6, que dice de la siguiente manera, preste mucha atención. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso quiere decir que el camino que Dios dejó de regreso al hombre se llama Jesucristo. Cualquier otra forma, medio por el cual usted quiera venir a Dios, no le podrá encontrar. Hay un dicho muy popular que dice que todos los caminos llevaban a Roma. Y algunos hoy dicen que todos adoran a un mismo Dios. Pero la palabra de Dios es muy clara cuando ella dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual el hombre pueda ser salvo, solo en el nombre de Jesucristo. Ahora iremos a San Juan capítulo 1, del verso 1 al verso 14, que dice de la siguiente manera: el verbo hecho carne. Voy a leer rápidamente. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí vemos cosas muy importantes. Vemos que el Verbo era Dios mismo. También nos dice que Él hizo todas las cosas. También nos dice que en Él estaba la vida y que esa vida es la luz de los hombres que alumbra a todo hombre. Esto quiere decir que el hombre tiene que venir a esta luz para poder tener vida o para poder obtener una vida. No estamos hablando de la vida física, sino de la vida eterna. Un propósito de existencia, pues nadie que no se haya encontrado con Él podrá entender su razón de ser. La persona podrá ser un maestro, un doctor, un filósofo, un psicólogo, un deportista. No importa cuán grande haya llegado, dice la palabra de Dios que de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma, o que qué recompensa dará al hombre por su alma. Cualquiera que no se encuentre con Jesucristo ha fracasado en esta vida. Nunca encontró el propósito de la vida, ya que Él es la vida misma. Dice que la luz resplandece, esa luz es poderosa, y dice que las tinieblas huyen ante ella. Ahora, para Dios anunciar esa luz que venía al mundo, Dios envía a Juan a dar testimonio de algo que traería esperanza para el hombre que vivía en tinieblas. Vamos a hablar un poco de Juan, de cómo él vino a este mundo. Dice que él nació con el propósito de testificar de aquella luz que traería esperanza a todos. Vamos a recordar algunas cosas que precedieron al nacimiento de Juan. Lo primero diremos que su madre se llamaba Elizabeth y era estéril. Su padre era sacerdote, el cual se llamaba Zacarías. Dice que Zacarías era ya viejo. En el tiempo de Zacarías y del pueblo de Israel, la mayor bendición que cualquier persona pudiese tener era la descendencia, sus hijos. Pero Zacarías no tenía hijo y su mujer era estéril. Y dice la palabra que Zacarías le toca por suerte ir a ofrecer incienso delante de Dios. Él sería el que llegaría a lo más cerca del lugar santísimo delante de Dios, una labor la cual era muy importante en aquel tiempo. Mas aquel hombre que no tuviese descendencia se le veía como una persona, se podría decir, maldita. Y aquel hombre cae en suerte y le dan esta gran labor por hacer. La gente tal vez pensaría, ¿cómo es posible que este hombre, el cual Dios ni siquiera le ha dado descendencia, le toque ir a presentar ofrenda a Dios? Pero dice la palabra del Señor que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Así es que todo esto que Zacarías no lograba entender porque él no podía tener hijos, era porque tenía que venir un testimonio a través del nacimiento de su hijo, ya que traería un gran propósito. Entonces dice que Zacarías echa suerte y le cae presentar incienso delante de Dios. Aquel hombre sería probado, ya que si su vida no era recta delante de Dios, podría caer muerto en aquel lugar. En ese momento todo el pueblo dice que estaba afuera pendiente, orando. Y justo en ese momento se le aparece el ángel del Señor
y le anuncia el milagro del nacimiento de Juan. Pero no solo eso, sino que le dice cuál sería su propósito. El ángel le dice cómo debe llamar al niño. También le dice que ese niño sería grande. Le dice que no bebería vino ni sidra porque sería un hombre importante, que muchos se alegrarían del nacimiento de él. Y también dice que él le prepararía al Señor un pueblo dispuesto, que él sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, que él a través de su prédica volvería el corazón de los hombres, de los padres a los hijos. Él restauraría esa relación del pueblo de Israel con Dios. Pero sin duda alguna el mayor propósito sería testificar de Cristo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque quiero que entiendan que Juan vino en una manera sobrenatural, la cual fue notoria a todo el pueblo, pues todo el pueblo estaba reunido. Pero ¿cuál fue la causa por la que Juan vino de esta manera milagrosa? La razón es porque él tenía una misión muy importante. Él tenía que testificar de aquella luz verdadera que venía a este mundo. Si él hubiera venido en una manera desapercibida, muchos ignorarían su mensaje. Mas Dios permite que su nacimiento sea un acontecimiento muy importante. Tan es así que Zacarías queda mudo y no puede hablar hasta el día que Juan nace. Y todo el pueblo de Israel sabía que había tenido visión. Pero sin duda alguna el mayor propósito sería testificar que Cristo era ese camino a Dios, ese Cordero que quita el pecado del mundo. En otras palabras, la única esperanza para un mundo en tinieblas era Jesús, y Juan era el encargado de testificar o de anunciar su venida. Dice que Juan no era la luz, pero él vino a testificar de la luz. En el verso 9 la palabra de Dios dice, en San Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dice que aunque él hizo el mundo y vino al mundo, el mundo no le conoció. Dice que vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Esto es en Jesús. Pero vea que dice, no dice que a todas las personas les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Dice, a los que creen. A los que creen les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso quiere decir que una persona que no ha creído y no le ha recibido en su corazón es una creación de Dios, mas no ha sido hijo de Dios. A estos que creen en Él no solo les regala la vida eterna, sino que les dice algo muy importante. Les dice que ellos no han venido al mundo por casualidad. No están aquí por la voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Así es que si usted piensa que no tiene un propósito de vida, quiero que entienda que Jesucristo le da sentido a la vida del hombre. Esto era para hablar de Juan, el cual era el encargado de dar testimonio de la luz. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el verso 33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo.
Entonces Juan cumplió su misión en este mundo, la cual era dar testimonio de Jesús. Poco tiempo después iría a la cárcel y perdería su cabeza. Perdería su vida física, mas su vida eterna la había encontrado. Pero quiero hablar de qué pasa cuando una persona realmente, aquella luz que decía, la luz vino a este mundo, la luz que alumbra a todo hombre. ¿Qué pasa cuando una persona se encuentra con aquella luz? Y para esto vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 9, del verso 1 en adelante, que dice, preste mucha atención. Saulo, esperando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Aquí vemos un hombre llamado Saulo, el cual era muy religioso. Saulo era educado en la más estricta y celosa secta judía, la cual era la secta de los fariseos. Saulo era muy celoso de las tradiciones de su padre. Él tenía una vida muy devota, podríamos decir, en un contexto. Pero a pesar de ese disfraz de religiosidad, ahí mismo en el verso 1 del capítulo 9 dice, respiraba él amenazas y muerte. Una persona tan preparada como él y tan celosa respiraba muerte y amenaza. Había odio y persecución en su camino. Quiero mostrarle algo más adelante en el capítulo En el capítulo 26, verso 9 de Hechos, dice de la siguiente manera, preste atención. Dice Pablo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándoles en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido en sobremanera contra ellos los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Ese era Pablo. Pablo era un hombre que tenía muchos conocimientos. Era un hombre muy preparado. Humanamente se podría decir que no le faltaba nada. Como a muchas personas que sienten que no les falta nada, pero viven llenos de odio y de celo y respiran amenazas contra los demás. Dice que Pablo tenía conocimiento en filosofía, en derecho jurídico, y era un amplio conocedor de la Torá. También él hablaba varios idiomas. Él hablaba griego, hablaba latín, hablaba arameo y hablaba hebreo. Él era un hombre muy preparado. Su vida se podría decir que estaba hecha, no le faltaba nada.
pero también él odiaba a Jesucristo, a su iglesia y a todos los que profesaban la fe de Cristo. Como muchas personas hoy en día que tienen mucho humanamente, un buen puesto, pero odian a Jesucristo. Odian el Evangelio y se burlan de todo aquel que proclame este nombre. Así era Pablo. Pero un día aquella luz iluminó su vida. Su reacción más gloriosa fue la siguiente: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Ahí se acabó su orgullo, ahí se acabó su prejuicio, ahí se acabó sus argumentos, cuando se encontró con aquella luz que le resplandeció. Y así es necesario que usted, esa luz resplandezca en su vida, para que su vida sea transformada. Si no, solamente será un religioso más como Saulo, que seguía las costumbres de sus padres, sus tradiciones, pero no se había encontrado con el Cristo de la gloria. Él no pudo nunca más ser el mismo desde aquel encuentro. Todo lo que algún día fue importante para él ahora no tenía ningún valor. Filipenses capítulo 3, verso 8 dice de la siguiente manera, preste atención. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Este es Pablo ahora, una vez que se encontró con el Señor. Él ahora, para él todo lo demás era basura. Todos aquellos títulos colgados en la pared, los cuales no llenaban su alma, ahora eran basura. Tal vez usted me escucha y tiene esos títulos ahí en su pared y tiene muchos logros y se siente un intelectual, una persona de alto estatus social, pero nunca se ha encontrado con Jesucristo. Entonces usted es una persona miserable, sin propósito de vida, producto de la casualidad o del amor de dos personas. Pero un día su vida pasará como la nieblina. Mas la palabra del Señor dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a ver Gálatas capítulo 2, verso 20, que dice de la siguiente manera. Preste mucha atención. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este era Pablo ahora. Vamos a dar otra cita. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2. Dice, pues me he propuesto no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Aquí vemos una persona que ha tenido un encuentro genuino con Dios, que su vida ha cambiado. Las cosas que un día le parecían importantes ya carecen de sentido. Las cosas que un día le enorgullecían ahora le provocan vergüenza. Y así hay muchas personas que dicen haberse encontrado con Cristo Jesús, pero siguen amando lo que una vez fueron antes de que supuestamente se encontraron con Él. Pero Pablo no fue así. Lo que una vez amó, dice, ahora lo aborrecía. Lo tenía por basura para ganar a Cristo. Cualquier persona que su actitud no sea esta, difícilmente ha tenido un encuentro con la luz verdadera.
Posiblemente tenga una religión la cual satisface su intelecto o aplaca su conciencia, pero no le ha resplandecido el Evangelio de Jesucristo. No se ha encontrado con aquella luz que alumbra a todo hombre. Cuando alguien se encuentra con Cristo, sus prioridades cambian, sus palabras cambian y sus propósitos también cambian. Ya no queda campo para el ego del hombre. Vamos a ir ahí mismo a Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice de la siguiente manera: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto quiere decir que Él es el anhelo del corazón. No hay campo para otras vanidades. O sea, no existe ningún deseo de ser admirado, solo el deseo de que lo conozcan a Él, de que Él pueda ser visto a través de usted. Esa es la vanidad de la vida de una persona que no se ha encontrado con su Salvador. Y la pregunta en esta noche es: ¿ya usted tuvo un encuentro con aquella luz que alumbra a todo hombre? ¿O su vida continúa en tinieblas y en vanidad? Un día las cosas visibles que usted ve, lo que usted tiene por sublime, lo que usted tiene por importante pasará. Pero si su alma no se ha encontrado en el camino de regreso con su Salvador, su vida se perderá para siempre. Su alma estará perdida eternamente sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Así es que yo le invito en esta noche, en esta hora, donde quiera que usted me escuche. Si nunca ha aceptado al Señor Jesucristo, esta es la oración que usted tiene que hacer. Dígale: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que tú viniste al mundo en carne y que moriste en la cruz por mis pecados. Creo que eres el Hijo de Dios y que resucitó al tercer día de los muertos. Te pido que entres a mi vida, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que perdones mis pecados, que la luz del Evangelio resplandezca en mi corazón y en mi mente. Amén. Dios les bendiga. Hasta acá el mensaje. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Comparta el video, dele like y suscríbase a la página de YouTube si le es posible. Dios les bendiga.